Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Jenny y el día de hoy te voy a enseñar qué son las capas en el dibujo digital y para qué se utilizan. Pero antes te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales para estar más al tanto de mis dibujos y también quiero recordarte que si te gustan los streams de videojuegos me puedes encontrar en Twitch como Jenny403. Y ahora sí, dicho esto, comencemos. Empecemos por lo básico. ¿Qué son las capas y para qué se utilizan? Para empezar, comenzaré explicándote qué son las capas. Para ello quiero que se imaginen las capas como hojas transparentes. En una hoja transparente, todo lo que esté debajo se va a ver. Si tú pones tu mano debajo de una hoja transparente, se verá. Entonces imagínense las capas así. Cuando pintas en una capa, todo lo que hayas pintado en esa capa se quedará allí. Pero si agregas una nueva capa por encima de esa capa antigua que tenías, todo lo que pintes en esa capa se verá por encima de la capa anterior. Entonces es como un dibujo que es conformado por varias hojas transparentes. Si lo llevamos como en un caso más ya tradicional y no tanto digital. Ahora, cuando creamos un lienzo desde el principio, siempre te van a salir dos capas. Una capa normal, que es la transparente, y una capa de papel. Al menos en el Clip Studio, que es el programa que yo utilizo, pues así me sale a mí. No sé si en el programa de ustedes si les salga de esa manera o no, pero en este que yo estoy utilizando, pues sí sale. No más como para aclarar así un poquito. La capa de papel es una hoja en blanco en la cual no te recomiendo pintar, ya que no se comporta como una hoja normal. El color blanco aquí en las capas es un color que se va a mezclar con otros colores, por lo que no vendría siendo como un papel en sí. No sé si me doy como ahí a entender, pero ahora mismo si yo utilizo, si yo pinto en esa capa, cualquier color que yo ponga se va a mezclar con el blanco y si yo quiero borrar, por ejemplo, algo, se va a borrar todo con el blanco incluido. Entonces va a ser como muy difícil para ti pintar en esa capa. Acá en el programa que yo utilizo, que es Clip Studio, no me deja trabajar en esta capa, pero sí sé que hay otros programas que, por ejemplo, sí se pueden pintar en estas capas y pues es muy complicado, ¿no? La verdad es que cualquier dibujo en esta capa se te va a hacer imposible y realmente yo no te lo recomiendo. Te recomiendo más que nada que si vas a hacer algún dibujo, que siempre utilices las capas normales para trabajar en vez de esta capa de acá. Entonces, ¿cómo creo una capa? Pues es muy sencillo, solo tienes que irte aquí a este icono que dice nueva capa de rasterizado, le das y se va a abrir una nueva capa. Y si no quieres esta capa y quieres eliminarla, lo que vas a hacer es irte aquí a este botecito que está a la derecha, le vas a dar clic y automáticamente se va a borrar la capa. Así que es bastante sencillo. Si no quieres la capa, solo le das ahí y ya se elimina. Ahora, digamos que tienes un dibujo y quieres cortar una parte de ese dibujo y separarlo en otra capa. Pues es muy fácil, simplemente te vas a la herramienta lazo, seleccionas el área que quieres cortar y luego en este menú de aquí que se va a abrir, le doy a la tijerita que dice cortar y pegar y automáticamente ya se va a abrir una nueva capa. Y si en vez de cortar y dejar como ese espacio así que se ve como que falta un pedazo, lo que quieres hacer es duplicar, vas a apretar control C y con el mismo control que dejas apretado vas a apretar también la V, vas a apretar control C primero y luego control V. Y lo que va a hacer es que esa área que seleccionaste se va a duplicar, entonces se va a crear una nueva capa duplicada. Ahora, si tengo una capa que me está molestando y la quiero ocultar y quiero hacer como que no se vea esa capa, te vas a ir aquí a donde está el ojito y le vas a dar clic. Ese ojito lo que hace pues es como ocultarla, pero la capa sigue estando ahí, solo que no se ve. Y si quieres que
se vuelva a ver, simplemente le vuelves a dar clic en el ojito y ya se verá. Algo que te va a servir mucho es este candadito que está acá. Lo que hace este candadito es que todo lo que hayas pintado en esa capa se cerrará y podrás pintar ahí sin salirte. Esto lo utilizo mucho si yo, por ejemplo, quiero pintar la piel y no quiero que se vaya esparciendo como por todos lados. Simplemente yo, esa área que seleccioné, quiero cerrarla y ahí ya puedo pintar a gusto sin salirme. Y el otro candadito que aparece, que es más grande, es para bloquear la capa en general. O sea, no vas a poder hacer nada en esa capa. Si quieres juntar esa capa con otra, no vas a poder. O si quieres pintar en esa capa, no vas a poder. Esto sirve porque a veces por error juntamos ambas capas y no nos damos cuenta. Y puede pasar que de repente estás haciendo tu personaje en una capa y tengas el fondo en la capa que está debajo y de repente por error mezcles ambas capas, entonces ya puede ser como un poquito más lioso separar otra vez las dos capas y entonces puede llegar a frustrarte un poquito. Entonces este candado sirve para eso, para que esa capa que por ejemplo no vas a usar por un largo rato, simplemente la cierras y ya no vas a poder juntar por error ni pintar nada por error, entonces pues te va a servir para eso. Si tienes una capa que te gustaría bajarle la opacidad, esto te va a servir si de repente estás haciendo el boceto y no quieres que se vea todos los rayones y quieres bajarle un poquito la opacidad, pues simplemente pues te vienes aquí que sale un 100. Entonces ese es el número de la capa, de la opacidad que tiene la capa. Por ejemplo, acá ahora mismo está en el máximo. Yo puedo ir jugando ahora con cuánta opacidad yo quiero que se vea. Si yo quiero que se vea más marcado o menos marcado, entonces pues ya ahí pongo pues el número que se me facilite más a mí. Ahora se me olvidaba decirles sobre las posiciones de las capas. Creo que no hace falta explicar mucho de esto, pero igual lo diré. Y es que si una capa está por encima de la otra, lo que esté en esa capa de arriba se verá por encima de la capa inferior. Un ejemplo es que si tienes en una capa a tu personaje y en la capa de abajo tienes el fondo, si pones por encima la capa del fondo, entonces ya solamente se verá el fondo y no se va a ver tu personaje. En la vida real sería como si tú estuvieras hablando con tu amigo y yo me pusiera delante de tu amigo. Ya no verías a tu amigo, sino que me verías a mí primero. Más o menos algo así sería en digital, pero con capas. Ahora, ¿se puede hacer todo un trabajo en una sola capa? La respuesta es bastante sencilla, sí se puede, pero es más complicado, es más tedioso, es más tardado, entonces pues yo realmente no te lo recomiendo. Tampoco te recomiendo que tengas montones y montones de capas, porque luego te puedes perder con tantas capas, así que no es tan recomendable tener tantas capas, pero la respuesta a esa pregunta sí sería sí se puede. Entonces, ¿para qué usamos las capas? Las capas las usamos para separar nuestro trabajo. Por ejemplo, las personas que dibujan con line art, en una capa hacen su boceto, en otra capa hacen el delineado y en otra capa hacen el coloreado de su ilustración y luego en otra capa hacen el fondo. De esa manera trabajan un poquito más organizados y también es más fácil. Y por ejemplo, separar capas hace que a la hora de corregir ciertas cosas no tengas que corregir todo un dibujo entero. Por ejemplo, si quieres cambiar, no sé, el color del cabello de tu personaje, ya no tienes que modificar toda la capa, no tienes que modificar que si el fondo, que si el liner, simplemente vas a la capa en donde pintaste el color del pelo de tu personaje y ya simplemente lo cambias ahí, no tienes que cambiar todo en general. Más que nada, las capas sirven para eso. Así que uno puede crear capas para lo que sea, tanto para colorear la piel, para la ropa, para separar el cabello de la piel, para separar los ojos de todo el rostro y hacerlo todo en una capa diferente. Esto ya es a cuestión de gustos y de qué tan cómodo sea para ti.
Pero eso sí, no te recomiendo tener muchas capas porque luego te vas a perder con tantas capas. Literal no vas a saber dónde pintaste X cosa, así que yo realmente no te recomiendo tener más de 10 capas. Yo creo que ya 10 capas es bastante excesivo. Aunque sí he visto que hay mucha gente que dibuja con muchas capas también. So ya es un poquito cuestión de gusto y de comodidad. Yo te recomiendo no tener tantas, más que nada porque luego te puedes perder y no saber dónde pintaste, que si el pelo, que si la rayita de aquí, que si allá. So yo creo que con 10 ya es una suma bastante elevada, aunque ya esto es cuestión de gustos. Bueno, también añadir que existen diferentes tipos de capas. No solo existen las capas normales. Yo hoy te voy a hablar solamente de 3 que son las que yo más utilizo en casi que a diario de todos mis dibujos, que son la capa de multiplicación, la capa de sobreexponer brillo y la capa de color. Estas capas se encuentran aquí en este apartado donde dice normal, que realmente dice normal porque las capas que uno crea siempre son así, son normales, no tienen nada, no se van a ver afectadas por nada, por eso son normales. Y cuando le das clic ahí, te van a aparecer los diferentes tipos de capas que existen. La primera va a ser la capa normal, que es la que ya conocemos y que es en la que siempre vas a pintar. Y luego están todas estas, pero yo te voy a hablar ahora mismo de la de multiplicación. Esta capa, cuando le damos aquí en multiplicación, lo que va a hacer es que todo lo que pintes ahí se va a ver más oscuro. Es decir, que si agarras un tono beige clarito, como para pintar así la piel, se va a volver como un tono beige más oscuro, así como lo están viendo en la pantalla. Esto yo lo utilizo más que nada cuando yo quiero sombrear alguna área, si quiero dar como un poquito también más de profundidad o de crear un poco más de volumen. Yo lo utilizo para oscurecer ciertas áreas sin afectar a la capa de abajo. Luego tenemos la capa de sobreexponer brillo, que es de la segunda que te voy a hablar. Como lo dice su nombre, lo que hace es dar brillo, contrario a la capa anterior que era oscurecer. Esta lo que va a hacer es como aportar mucho más brillo. Esta capa hay que tener mucho cuidado, como bien puede ser tu buena aliada, también puede ser tu peor enemiga, dependiendo de qué tanto brillo le pongas y para qué la utilices. Yo más que nada la utilizo cuando estoy dibujando algún metal o algo, porque realmente sí da un brillo bastante bueno cuando quiero pintar oro o así, realmente me ayuda mucho. También me ayuda a veces con algún que otro brillito que quiero poner ahí, ya sea en el rostro o en ciertas partes, así que quiero como realzar un poquito más el brillo, pero ahí ten cuidado porque a veces puede hacer que tu dibujo se vea con mucho brillo y como que se vea un poco sucio. Ten cuidado con esta capa de sobreexponer brillo, puede ser tu amiga o tu peor enemiga también. Y la última de la que te quiero hablar el día de hoy es la capa de color. Esta capa lo que hará es que cualquier color que selecciones y pintes en ella se verá en la capa de abajo. Normalmente yo la utilizo cuando tengo un dibujo que está hecho en blanco y negro y luego lo quiero pasar a color. Yo lo que hago es que me creo una capa de color y ahí todos los colores que utilice pues se van a ir viendo reflejados en el dibujo. Abajo va a estar la capa de blanco y negro, encima va a estar la capa de color y ahí voy a ir poniendo los colores y ya se va a ir viendo el dibujo coloreado. Y eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este tutorial, que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden suscribirse para seguir aprendiendo más cositas de dibujo. Dejarme un like si te gustó el video y un comentario sobre lo que te gustaría de que yo hablase en el próximo videito. Ahora sí, me despido y nos vemos en la próxima. Se me cuidan. Bye bye.